los sones del baile del toro huaco los aprendí a través de mi abuelo, músico tradicionalista del baile tradicional del toro huaco. Fue un proceso muy largo, ya que duré un periodo de 3 años, porque la ejecución de los instrumentos, tanto el pito como el tambor, solamente es de escucha y ver movimiento de dedo. No se aplica ninguna técnica de letras musicales, ya que la ejecución de estos instrumentos es meramente indígena. El toro huaco es una danza ritual. Es una danza ritual que por su origen no está ligada a el santo ni a la colonia, por ejemplo. Entonces es una danza que ha sobrevivido al tiempo y se fusionó dentro de el santoral católico, al cual se le impuso la imagen de un santo particular, en este caso San Sebastián. Entonces, hablando un poco de los orígenes, no hay una historia, no existe un relato escrito sobre el origen de esta danza. Hay versiones del origen dentro del saber popular, dentro de la oralidad, pero este enfoque apenas tiene una memoria de corto alcance, de menos de 150 años. Entonces, toda la gente en el imaginario colectivo moderno del diriambino lo liga a la festividad del santo. Ahora, ¿por qué es una danza ritual? Porque ella tiene varios elementos similares a las danzas prehispánicas. Las festividades patronales van acompañadas del jolgorio popular, van acompañadas de la comida masiva, van acompañadas de danza, van acompañadas de alcohol, de licor, ya sea chicha o cualquier versión. En las festividades de San Sebastián, y en específico el toro huaco, viene reuniendo eso. En el mundo antiguo, si vos ves, San Sebastián es el símbolo, viene con sus estandartes y delante del santo viene esta danza. En el mundo prehispánico se hacían procesiones, se tenían estandartes y se paseaban santos, que en este caso eran sus dioses, representados de dos formas que todavía persisten en la actualidad. Uno es la imagen grande que está resguardada en el templo, y la otra es la imagen pequeña, que es la que anda el pidigüeño, le dicen algunos, que el que anda de comarca en comarca, visitando y recaudando los fondos o los donativos para la iglesia. Te puedo decir que el toro huaco en la actualidad es la única danza que mantiene la originalidad en sus instrumentos y en su son. ¿Y qué parte? Parte de dos instrumentos: tambor de cuero de venado, como se hacía, y el pito de caña de carrizo, que el pito de caña de carrizo en la modernidad ha sido suplantado por el tubo PVC. Antes se elaboraba de carrizo, lo que es la parte del pito, ¿verdad? Actualmente se utiliza lo que es el PVC, porque el carrizo meramente pues se extinguió en lo que es en la parte central de aquí del departamento de Carazo. No se ha cambiado lo que es la cera de abeja. Esta cera de abeja se le pone en la parte superior del pito, luego se regula con un palito y con la técnica de la ejecución, ¿verdad? Del sonido. Entonces ahí vengo yo afinando lo que es el instrumento. En la elaboración del tambor se utiliza lo que es el cuero de vaca, y la parte cilíndrica de aquí es de madera. Entonces aquí se utiliza lo que es la madera de talalate, que le da un sonido más amplio a lo que es la ejecución de los instrumentos. Los instrumentos sobrepasan un poquito los 100 años, ¿verdad? Mi abuelo dedicó casi 90 años a lo que es la ejecución de estos instrumentos. Estos son los instrumentos que mi abuelo utilizó en vida. Yo tengo 25 años de seguir con ese legado, ¿verdad? Por lo que es la música del toro huaco.
Lo que ha sobrevivido en la actualidad, que se puede notar con su conexión indígena hacia lo que podría ser un vestuario del pasado, pues aún se pueden apreciar algunos elementos como el uso de plumas. No vamos a ver la pluma del pavo real como tal, porque ese ya es un elemento incorporado. Esta gente no domesticaba pavos reales, pero el elemento de la pluma y el uso de pluma sí percibe. Entonces ahí puedes ver un poco de cómo ha cambiado el asunto. La pluma en el tocado viene a simular lo que son los tocados, los que son los penachos de la antigüedad, que vienen a representar varios elementos. Por ejemplo, la pluma tiene que ver con el manejo de la energía del viento. La pluma tiene que ver con el estatus de la persona, el tipo de pluma, su tamaño, el estilo de este penacho, por decirlo así, y su combinación con el trenzado del cabello. En la danza moderna observamos que aún conservan el cabello trenzado, pero ya no es el cabello natural, ahora es una peluca, algo que se anexó. El chichil que viene marcando el ritmo, el paso, también es un complemento a la musicalización de la danza. Y también vemos cómo se transformó. Chichiles podrían ser hechos con elementos de semillas, madera, casco de animales, en este caso podrían ser de venado. Pero ahora se transformó al elemento metal. Otros elementos indígenas que se pueden identificar son las chimpineras, podríamos decir. El tipo de calzado que utilizaban nuestros indígenas, bueno, que también hay que ver, el Torohuaco hace 60 años aún utilizaba danzantes con caites y danzantes que lo hacían descalzo. Otro elemento es la capa. Esta pudo haber sido hecha de algodón. Tenemos que ver y jugar con nuestra imaginación también y salir de lo convencional, de que no era gente que andaba desnuda o que andaba en taparrabo, y menos en estas tierras que es helado, que hay registros de una alta producción de algodón y de telares. Y ahora esta capa ha cambiado su elemento simbólico, pero por representación ahora se le incorpora la imagen del santo, la imagen de los otros dos santos, de San Marcos o Santiago, según la festividad. Y hay personas que conservan algún elemento prehispánico poniéndole algún símbolo, alguna greca de la cerámica de acá o algún representación de petroglifos. Entonces, esos elementos aún se conservan. ¿Qué elementos ya han cambiado por completo el rol? Los calzados, sobre todo, el calzado moderno, pero esto también tiene que ver con la comodidad del danzante, porque pasa días, por ejemplo el 19 y el 20, tiene faenas de danza de 8 a 7 horas, pero vemos el elemento de cómo se ha incorporado en la modernidad de la ciudad, el asfalto, el concreto, y esto cómo ha inducido a que estos danzantes ahora en zapatos deportivos, zapatos cómodos, impresión de aire, y ya se olvidaron del elemento caite, o peor aún una danza descalza. El elemento también que se incorpora, puede ser ya en la colonia, es la máscara. ¿Con qué función se incorporó el elemento máscara? Podemos abocarnos a sentimientos que no se habla de ello, como el racismo, como es pensar de que entraste a un proceso de esclavitud donde ya no podías expresar tu cultura libremente y donde tenías que ahora acondicionarte a la usanza del nuevo sistema de gobierno, en este caso la colonia. Estos elementos nuevos se van incorporando tras este proceso. Y aparte, no solo de ser una burla, porque nosotros podemos decir, dando una comparación con el huehuense, una burla, una sátira la usa el uso de la máscara.
pero en este caso yo consideraría más bien que es la representación de una imposición cultural hacia vos. ¿Por qué? Porque hablabas su idioma, transformaste tu religión hacia su religión, tu comida hacia su comida, tu organización social a lo que ellos te impusieron. Entonces, más que una burla, una representación del proceso de esclavitud que se estaba imponiendo. También tenías que ver que en un momento los danzantes indígenas no les era permitido entrar a los templos, y menos aún a un templo con categoría de basílica menor. O sea, no era cualquier templo. En un momento no pudieron entrar negros, no podían entrar indios y no podían entrar el tipo de personas que la iglesia no ha considerado en su momento hasta dejarlos de ver como esclavos. Vamos a tomar el elemento simbólico. En América Latina, el proceso de conquista trajo consigo de manera directa la batalla, la confrontación bélica. Pero por 300 años vino la transformación del pensamiento, la transformación de la espiritualidad y del sentir indígena y del sentir del mestizo que venía en esta nueva sociedad que se estaba forjando a fuerza de sangre y espada. Y vemos que en el proceso que realizó la Iglesia Católica, su misión principal era el acaparamiento de todos los saberes de los pueblos sometidos. Ellos, aparte de ser padres, hacían de espías, hacían de historiadores, hacían de botánicos, hacían de lingüistas y recopilaban toda la información de estos pueblos. Entonces eso les permitió asentar el dominio. La barrera era la religión y la lengua. El idioma fue cambiado, pero la religión era un gran reto por hacer. ¿Por qué? Porque la característica de los pueblos antiguos, toda acción estaba divinizada bajo un calendario ritual y un calendario solar. Y nuestro sistema de creencia era completamente diferente a lo que ellos estaban instaurando. Entonces, la Iglesia Católica empezó a recopilar toda esa información y en el proceso hacer ese cambio de símbolos hacia el catolicismo. Entonces, ¿cómo las danzas se incorporan a las festividades? Porque, ¿cuáles eran las características de los famosos areitos de nuestros indígenas? Ellos tenían ídolos de piedras, grandes y pequeños. Los grandes en los templos principales y los pequeños en las casas de la gente. Entonces, en este proceso, la danza se fue incorporando bajo este sentido también de arraigo cultural del pueblo de Diriamba, y la danza pasó a tener un lugar preponderante dentro de la festividad, incluso dándole el acceso a la entrada de la iglesia y posteriormente al custodio de la imagen en procesión y a cumplir su labor, no solo de ser una danza que se presenta como tal, sino abrir espacios, a conglomerar a la gente, a incorporar también al pueblo dentro de su sistema de creencia a otro punto muy importante que lo hace incorporarlo hacia el santo y hacia la festividad religiosa, que es el pago de promesas. El baile es meramente tradicional, ¿verdad? Es un baile de calle. Se involucra dentro de la iglesia a través de lo promesante, porque eso es uno de los requisitos fundamentales hoy en día en la iglesia, que los bailes tradicionales tienen que ser meramente por promesa, ¿verdad? Dentro de los personajes del baile podemos catalogarlo de esta manera, ¿verdad? Están los promesantes, que en este caso serían las personas que integran el grupo. Está un primer capitán,
que ese es el encargado de llevar la coordinación de la primera fila. El segundo capitán es el que lleva la coordinación de la segunda fila. Un mandador, que es el que está a cargo de todo el grupo. El músico o pitero, pues que es el que se encarga de la música. Y el muchacho que baila la vaca tiene como responsabilidad ir abriendo paso para el desplazamiento del grupo. Los nombres de los sones del baile tradicional del toro huaco son los siguientes: el primer paseado, el segundo paseado, la vaca, el son de la vaca, el zapateado, cara con cara, y luego se repiten los dos primeros sones, ¿verdad? Nosotros utilizamos el primer son, que se llama el paseado, para desplazamiento. Entonces, este son lo llevamos en coordinación del recorrido que lleva las festividades, ¿verdad?, el patrón San Sebastián. Utilizamos también lo que son los 9 sones, en lo que comúnmente se le conoce como una parada o presentación del baile del toro huaco. Bueno, cabe señalar, ¿verdad?, que es muy importante que la música tradicional del toro huaco se conserve a manera de familia,
para seguir ese legado de lo tradicional. Pues tengo pensado, ¿verdad?, heredársela a mis hijos, para que ellos en un futuro pues sigan con este gran legado y que es muy importante, ¿verdad?, para la ciudad de Iriamba y para Nicaragua. El baile del toro huaco tiene mucho significado, ¿verdad?, porque representa nuestras raíces culturales a través de nuestros antepasados. Para el imaginario colectivo con que se construye la identidad de los diriambinos, esta danza es una piedra angular que trasciende a muchos valores. Por ejemplo, el nivel de apego e identidad que tiene cualquier persona de este pueblo ve en esa danza sentimientos de rebeldía, sentimientos de unidad, sentimientos de trabajo en equipo. También expresa sentimientos que recaen en la remembranza de la gesta heroica del cacique Diriangén. Entonces, esta danza para el diriambino también expresa una fuente de nacionalismo e identidad. Y es tan así que cuando ves la realidad en comparación a la obra teatral del huehuense, que es patrimonio de la humanidad, tiene un mayor rango de reconocimiento nacional e internacional y por decreto de la Asamblea. Pero aún así, en Diriamba, donde también se cree que el huehuense tuvo su manifestación y sus orígenes, es con mayor apego de pertenencia, es con mayor número de personas, y para el diriambino cualquiera y para los visitantes de fuera, es la danza del toro huaco, la danza más representativa en sus tierras. Entonces, su importancia, aparte de estos datos, también radica en que nos recuerda nuestra herencia cultural, nos conecta a nuestro pasado antiguo y nos dota de una obra danzaria también con arreglos musicales originales, con sones antiguos, con pasos antiguos, tan así que a pesar de que otros poblados como Sutiaba o Masaya, por ejemplo, que son, o Nahualapa en Rivas, que son los más representativos, no existe dentro de su folclore piezas de este carácter, con sones antiguos, con danzas antiguas de esos antiguos pobladores. Bueno, este baile es muy importante, ¿verdad?, a manera de cultura, ya que a través de él tenemos lo que es la representación de nuestro antepasado, ¿verdad?, su forma de vida, su forma de vivir. Y es muy importante que nuestras futuras generaciones, ¿verdad?, conozcan de esta danza, de este baile tradicional, ya que es muy representativo para nosotros los diriambinos.